a esperar que se ¿Cómo sabes conecten. que ya está o no? Sí, ya me dice, ya está en vivo. Ajá. Bueno, estamos transmitiendo en vivo desde el piso 17 del Hospital Puerta de Hierro. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Mauricio. ¿Sí? ¿Y tú? ¿Contento Estamos de... estrenando escenario Sí, contento de más informativo. de este escritorio. Ajá, aunque si te digas, se está hundiendo. Tu silla. Esta silla sí, a ver, vamos a ver. Sí. Ahí estamos ya. Pues un saludo para todos nuestros espectadores. Ajá. Quiero preguntarte cómo te fue el sábado, que presentaste algo sobre el TDA. Ah, sí, estuvimos en la Universidad Marista de Guadalajara en un evento titulado La Red, en donde se convocó... ¿Qué es eso de la red? En realidad la red surge como una agrupación de sociedades e iniciativas en torno a trabajar en el campo de la salud mental, pero en realidad todo gira en torno a un libro que escribió Heriberto Villicaña, donde él habla de cómo recibió el diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y gracias al apoyo de su familia logró salir adelante. Ah, ok. Y él se encarga de hacer mucha divulgación de lo que son los trastornos mentales para que la gente reciba la información y busque ayuda. Y esa ya es la segunda jornada porque la primera fue en noviembre del año pasado. Y Del lo que Convento del Carmen. Ajá, sí, Sí. que yo hablé sobre el niño de carácter explosivo. Okay. Y me dijo Heriberto que la idea era hacer este evento 2 veces al año. Okay. Entonces, posiblemente nos estén invitando. Y pues generalmente de lo que a mí me gusta hablar es de los trastornos del neurodesarrollo. Okay. Hablaste sobre el TDA para población en general. Sí, a nivel de divulgación, sí, una plática muy básica que estaba basada en 5 puntos en relación al TDAH, qué es, qué tan frecuente es, cuál es su causa, cómo se hace el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Que cada uno de estos 5 puntos tiene toda su mitología y sus conceptos falsos, ¿no? Ajá. Que da cada uno para pues todo un seminario. Verificar. Pero sí generó mucho interés. Muy bien. ¿Dónde se puede informar la gente para los próximos eventos? Pueden seguir el Facebook de la red. Así se titula La Red, o buscar a Heriberto Villicaña en Facebook, y a través de estas redes sociales pueden estar informados. Y yo también comparto lo que ellos publican para en tus informar. redes, ¿no? Ajá. Sí, porque realmente todavía son pocos los grupos y los profesionales interesados en la divulgación de la psicología, la psiquiatría, la psicoterapia. Okay. Y yo soy partidario desde hace tiempo de que el conocimiento llevarlo a todas las personas, es decir, hacer totalmente públicas las actividades académicas, ¿no? Aunque sí me han reclamado un poco cuando hablo en términos muy especializados, pero eso es de la idea de, prefiero que me reclamen que no entendieron un porcentaje, pero que se lleven otro tanto, a segmentar ese tipo de eventos únicamente para especialistas o profesionales de la salud. Porque hay la tendencia, ¿no? Llegó la tendencia de instituciones de salud mental o instituciones educativas que tienen posgrados o especializaciones en terapia de organizar eventos solamente para especialistas. Pero fíjate que ahora con las redes sociales, cuando se anuncia un evento únicamente para profesionales, pues al ver cómo se comporta esa publicación en redes sociales, vemos que la gente está muy interesada en ese tipo de eventos, a veces más que los mismos profesionales. Como que les genera más expectativa al público en general que a los especialistas, ¿no? Sí, y de todos modos, aun si el evento fuera muy segmentado, por ejemplo, cuando a mí me invitan a dar una plática para pediatras, ¿no? Y que pues sí la voy dirigido a ese grupo de profesionales, pues como finalmente en la inmensa mayoría de las veces o transmito en vivo o videograbo y subo el video, pues finalmente ahí está para cualquier persona que tenga una conexión a internet. Puedes llegar a más personas. Sí. Y fíjate que sí me ha tocado ver casos en donde a veces los padres de familia que se meten mucho a estudiar este tipo de problemas,
a veces su nivel de conocimientos en algunos puntos hasta rebasa al de los especialistas, porque se empapan de la información. Y muchas veces cuando un niño ha tenido un diagnóstico erróneo, por ejemplo, un niño que le diagnostican síndrome de Asperger o trastorno del espectro autista o discapacidad intelectual, y que a veces los veo en consulta y digo, no, el niño tiene TDAH, pero parecía otras cosas. A veces los papás me dicen, es que yo ya había leído y yo ya sabía que el niño tenía TDAH, ¿no? Ajá, sí. Sí, ya empiezan como a agudizar su ojo clínico como papás. Que pasa algo curioso también, esos padres de familia, cuando ya aprendieron a ver el TDAH de uno de sus hijos o de más de uno, luego ya lo detectan en los compañeritos de la escuela, ya saben ver como cuáles son las pautas o cómo se comporta un niño con TDAH. Es muy interesante eso. Muy bien, pues bueno, espero que esta información les sirva también a los espectadores para tener otras oportunidades de aprender o de tener información. Sí, por supuesto. Muy bien, pues bueno, ¿podemos entrar de lleno al tema? ¿De qué vamos a platicar hoy? Pues creo que nos quedamos en seguir hablando de este modelo de relación terapeuta-cliente como un factor de abandono o como un factor que nos puede ayudar a prevenir el abandono. Sí, porque hemos visto que es muy frecuente que las familias de niños con TDAH abandonen el tratamiento y estamos estudiando ese fenómeno. Sí, que ya llevamos varias sesiones. Sí, ya tema. Como 4. Parece inagotable. Parece inagotable porque cada vez nos surgen más ideas. Sí, es interesante eso. Sí. Muy bien, pues bueno, hablábamos de esta, para recordarles un poco del modelo. Es un modelo que evalúa la relación entre el profesional y la familia. Y cada uno de los miembros de la familia. Y lo clasifica la relación en tres posibles relaciones. Hablamos de la relación de tipo comprador. Y hablamos también de la relación de tipo demandante. Ahora nos resta profundizar en la relación de tipo visitante. Ok, que fue el que nos faltó. Que por cierto, sí, ¿no? Porque ya abordamos los dos anteriores, sí. Que ese está en el canal de YouTube porque no siempre transmitimos por Facebook. Entonces, si se meten a youtube.com/, hablemos del TDAH, ahí se encuentra el video anterior. Y en esta ocasión, por cuestiones de velocidad de internet y dispositivos a la mano, decidimos darle continuidad a través de Facebook. Pero la tirada es, si es posible ya en la siguiente emisión, pues estar simultáneamente transmitiendo en las dos plataformas. Ok, entonces los que no han visto este tema o los que no vieron el video anterior pueden ir a YouTube. A YouTube y verlo. Pero ya que se acabe esto. Sí, ya que se acabe, no lo vamos a borrar. Igual que se pueden ir y ya después lo ven porque se queda. Eso también se queda, sí. Muy bien, pues bueno, yo te quería preguntar antes de ir a profundizar en la relación de cliente-visitante, si tienes algún ejemplo o algo que decir de los otros dos. Híjole. Del cliente demandante. O del cliente comprador. Es decir, ¿qué estrategias utilizas tú para esos clientes? Recordemos que lo que habíamos planteado como estrategia es el utilizar la recursividad. La recursividad ayuda a que las personas puedan construir a partir de saberse parte de la solución. A ver, explícanos más qué es la recursividad, Emanuel. ¿No es como la serpiente que se muerde la cola? Es como la serpiente que se muerde la cola, sí. Es decir, la recursividad son esas pautas o patrones que se forman a partir de circuitos o que van formando circuitos. Circuitos de conducta, de comportamiento, de relación. Ok, porque creo que algunos autores en terapia cognitivo-conductual, para los que les gusta esa área, le llaman patrón maladaptativo cíclico, porque finalmente se ve esta continuidad
como este personaje, el Uroboro, que es precisamente este reptil que se muerde la cola, ¿no? Ajá. En donde un proceso pues tiende a repetirse, Sí. a formarse constantemente. O también le hemos llamado patrón interpersonal problemático. Ajá, Es decir, es un circuito problemático que se va repitiendo constantemente. ajá, y que muchas veces el clínico no identifica ese tipo de circuitos en torno a la relación que la familia mantiene con él o ha mantenido con otros terapeutas. Ujú. Es decir, a veces el terapeuta muy inocentemente busca esos circuitos o esa recursividad en la relación de la familia o el individuo con otras instancias, con otras personas, en otras relaciones, pero casi nunca se pone bajo la lupa esas pautas que la familia expresa en su relación con el profesional. Ok. Según yo eso es rarísimo, Ajá. pero es lo que estamos analizando aquí. Implicaría verse fuera del sistema. Ajá, sí. Sí. Y eso es lo que De Shazer propone. Es decir, Ujú. hacer un paso para atrás para evaluar tu relación terapéutica. Ujú. O la relación que tienes con cada uno de los miembros de la familia. Sí. Bueno, me decías que si tengo ejemplos. Ajá. Bueno, antes de irme a los ejemplos, sí quisiera mencionar que algo que a mí me preocupa es que los algoritmos para el tratamiento del TDAH, por supuesto que tienden a ignorar esto. Entonces, los clínicos que no tienen conciencia de la importancia de estos patrones, pues tienden como que a repetir el mismo protocolo o idear las mismas estrategias para ayudar a un niño o a una familia de un niño con TDAH. Independientemente de la relación que estén teniendo. Sí, porque también aunque nosotros estamos hablando esto en el marco de la discusión sobre por qué los pacientes abandonan el tratamiento, pues también se puede discutir desde la óptica de por qué los tratamientos fracasan, ¿no? Ajá, Que muchas sí, veces sí. cuando un tratamiento fracasa, pues sí hay que revisar qué fue lo que falló durante el camino. Y creo que en no pocas veces hay una situación de este tipo en donde el clínico no identificó qué pautas traía la familia que se acercaba. Algo que a mí me ha pasado mucho y no recuerdo si ya lo discutí, es que los padres no se la creen cuando en una primera entrevista de aproximadamente 45 minutos o una hora, Ujú. el médico hace el diagnóstico de TDAH y ya está proponiendo un tratamiento. A veces porque cuando los niños acuden a centros psicológicos y se les hace toda una batería de pruebas neuropsicológicas, Ujú. pues la familia ve que eso lleva mucho tiempo, a veces hasta meses, Meses. Ujú. ajá, para que un psicólogo o una psicóloga pueda decir lo que considera que esa criaturita está padeciendo, ¿no? Sí. Y cuando el psiquiatra pues basa su entrevista en los criterios del DSM, pues en unos minutos y con algo de experiencia y con buenas observaciones sí puede llegar al diagnóstico, pero la familia no se la cree y entonces interpreta esa retroalimentación que da el clínico como mala práctica. Pues incluso me han criticado en redes sociales de no seguir protocolos o de un poco asustar a los padres dando un diagnóstico en la primera cita. Y yo lo que les digo, y siempre me gusta citar el ejemplo de un taxi, pues es que finalmente cuando tú te subes a un taxi, tú ves que el chofer va a una velocidad. Y tú, por supuesto, al ser usuario de los servicios del chofer de taxi, pues sí le puedes decir que se vaya más lento o que tome el camino más largo, el más pedregoso o hasta el más peligroso. O también le puedes decir que le pise el acelerador, ¿no? O incluso que se corra algún riesgo. Entonces creo que a veces tenemos que medir qué tanto metemos el freno, qué tanto metemos el acelerador cuando una familia se sube a nuestro taxi. Porque finalmente nosotros los vamos a llevar a un lugar, ¿no? Y sí me ha tocado ver que las reacciones son muy, muy diferentes. Ujú. Yo creo que también está la idea de que el trastorno está sobrediagnosticado, Ujú. que lo he escuchado en muchos profesionales. Fíjate que eso me lo preguntaron en, en el evento del sábado y yo lo que contesté es que alrededor del mundo creo que hay áreas geográficas donde el TDAH está sobrediagnosticado, Ujú. hay áreas donde está infradiagnosticado
O sea que hay un montón de niños con TDAH y nadie sabe que lo tienen. Y hay algunas zonas donde está bien diagnosticado, los que lo tienen reciben el diagnóstico, ¿no? Entonces, no se puede hablar de una tendencia única a nivel mundial, no podemos decir, es que se está haciendo sobrediagnóstico. Posiblemente en algunos momentos, y eso sí lo llegó a señalar, y se me fue el nombre de este autor, se me fue, bueno, a ver si luego me acuerdo. Pero era un psiquiatra norteamericano que apoyó mucho el hecho de que el TDAH entrara al DSM-2, eso fue en el 68, Eisenberg. Él sí decía que en algunos centros de salud mental de Estados Unidos había un sobrediagnóstico, ¿no? Pero yo creo que en México, en muchos lugares donde para empezar no hay ni siquiera psiquiatras infantiles, pues muchos niños tienen TDAH y no lo saben y llegan a la edad adulta o se mueren de viejitos y nunca supieron que tenían TDAH. Yo he visto yo he leído artículos Ujú. latinoamericanos que citan autores extranjeros, Ajá. americanos. Ajá. Entonces, su argumento de que está sobrediagnosticado en realidad viene de estudios que se han hecho en América del Norte, Ajá. en Estados Unidos o en Canadá. Sí, ahora lo que sí ha pasado es que el TDAH sí está más en la mente de los profesionales que trabajan con niños, a diferencia de hace 20, 30 o 40 años. Entonces, pues finalmente lo que el especialista tiene en su mente es lo que logra ver, identificar, y diagnosticar. Entonces sí creo que cada vez hay más conciencia, al menos en los profesionales sobre el TDAH, y posiblemente sí se esté diagnosticando más con respecto a otras épocas de la historia, pero yo creo que aún así la mayoría de los niños escapan a recibir un buen diagnóstico o un buen tratamiento, o a veces lo reciben ya tardíamente. A veces los papás se rehúsan a tratar, sobre todo usar medicamentos en niños pequeños, y consideran que el medicamento es como ya la última opción o es ya cuando tienen el agua hasta el cuello, ¿no? Y que sí, pues sí sirve, pero pues lo ideal es que un tratamiento no se dé solamente en situaciones de gravedad, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, yo fuera hipertenso, pues sí sería bueno que me tomara un antihipertensivo para controlarme. No que me lo tomara por primera vez cuando una crisis hipertensiva me llevó a un servicio de urgencias y casi me da una embolia, ¿no? Que en psiquiatría a veces pasa eso, hasta que el problema revienta y están al borde de la hospitalización psiquiátrica, es cuando por primera vez se prescribe el fármaco y donde por primera vez el paciente y la familia lo aceptan. Y no tendría que ser así. Sí, claro, claro. Ok. Bueno, pues volvemos a los ejemplos. Sí, volvemos a los ejemplos. Bueno, el ejemplo del el comprador, yo creo que habíamos hablado un poco sobre una estimación de qué tan frecuentes eran, pero creo que yo te decía que el comprador era es el menos frecuente. Sí, el menos frecuente, ¿no? Es la relación ideal, pero es la que menos se presenta. Y que eso es importante que el clínico lo tenga en cuenta, ¿no? Ajá. Que en ese sentido creo que cuando tienes una familia compradora y que entonces está dispuesta a participar y a seguir las indicaciones que tú marques y que tú lleves cierto liderazgo, cierta posición de experto, pues creo que aquí sí te puedes ir con un abordaje tradicional, hasta lineal, ¿no? Muy lineal, claro. Sí, sin una visión así como muy compleja del problema. Ajá, sí, porque ya están listos para hacer lo que tú propongas. Sí, ajá. Como experto. Y bueno, eso facilita las cosas. Sí, como tener una muela picada y que ya no aguantas el dolor y ya pues lo que te quiera hacer el dentista lo aceptas, ¿no? Que bueno, eso no me ha pasado, pero supongo que son situaciones similares. Entonces creo que sí, los que trabajamos con niños con TDAH, pues sí quisiéramos que todas las familias fueran compradoras y realmente no lo son. Un ejemplo de la otra categoría, que es el demandante, habíamos platicado que en estos casos la familia no se siente como muy involucrada con el problema o con la solución. Sí, claro. Y yo creo que ese es el más frecuente. No sé tú qué pienses. Yo pienso que sí. Ajá, y creo que la mayoría de los casos de familias que buscan tratamiento
sobre todo psicológico para un niño con TDAH, pueden ser un buen ejemplo de este tipo de categoría o de patrón, ¿no? Porque la formación que tienen los terapeutas en psicología individual sí les lleva a dedicarle mucho tiempo al paciente Ujú. y entonces no se trabaja con la familia y por tanto la familia no se siente parte del proceso. Ajá, recibe un mensaje de que De atrás de la el raya que paciente, estoy sí. trabajando, ¿no? Entonces se quedan los padres a veces en sala de espera, o por ejemplo aquí en el hospital que hay un centro comercial cruzando la calle, pues van al centro comercial de compras, ¿no? Mientras el niño está en la sesión. O se pueden ir a comprar un elote Sí, ajá. y comérselo muy tranquilamente en la sala de espera. Sí, también, sí, sí, sí. Eso mientras el niño está recibiendo el tratamiento, ¿no? Claro. Eh, yo he tenido la experiencia cuando hago preguntas y en donde involucro a toda la familia. Por ejemplo, una que me gusta hacer es cuando mamá o papá reportan un síntoma en un niño, por ejemplo, que Jaimito es un niño que se enoja mucho, yo antes de irme a explorar la psicopatología individual o antes de usar una entrevista basada en los criterios del DSM, yo trato de entender cómo se posiciona ese síntoma o esa queja que tiene la familia dentro del resto de los comportamientos de los miembros del grupo familiar. Entonces mi siguiente pregunta es, bueno, ¿y quién es el más enojón o quién es el más gritón? Si están Ujú, señalando que este niño tiene ese síntoma, quisiera ver si alguien lo tiene más inflado. Y ujú. habitualmente resulta que sí, ¿no? Que a veces mamá o papá también se enojan, gritan o son hiperactivos, impulsivos. Y entonces a veces, aún sin entrar conscientemente en el terreno de un proceso terapéutico, ya con esas preguntas o con ese tipo de entrevista, los padres me han dicho, ¿sabe qué? Con las preguntas que usted está haciendo estoy entendiendo muchas cosas que antes no había entendido. Y yo les digo, no, y el que está entendiendo soy yo, porque yo hago las preguntas para yo entender. Pues realmente todavía mi finalidad no es que ustedes entiendan algo, pero qué bueno que al hacer yo preguntas para yo entender, ellos también les rebota esa información. Y se Porque me hace estás muy haciendo interesante. una entrevista interventiva, como le llama Carton Ajá. a este tipo de preguntas. Yo creo que lo que haces es un interrogatorio circular Sí, sí, preguntas circulares. o preguntas circulares. Que una de las formas de la pregunta circular es preguntar por el que más o el menos, Ajá, exacto. es decir, preguntas de diferencia. Ujú, Pero otra manera de preguntar circularmente es preguntar sobre la relación. ujú, Es decir, cuando Juanito está enojado, cuando hace un berrinche, ¿qué efecto tiene en mamá, en papá? ujú. ¿O qué es lo que hace antes papá y mamá que hacen enojar a Juanito? ¿No? Sí, porque a veces cuando se genera esto que Ross Greene llama diadas incompatibles y se genera mucha tensión o un conflicto muy fuerte entre un niño con TDAH y por ejemplo su mamá, a veces tendemos a poner el foco en esa diada incompatible y no preguntamos dónde está papá en ese momento, si está observando desde su sofá, leyendo el Ujú, periódico, ujú, o si hasta le sube el volumen a la televisión cuando oye que el niño está gritando con su mamá, ¿no? ¿Qué ujú. hacen los hermanos mayores, los hermanos menores? Tener esa visión compleja de lo que está pasando cuando se da una situación problemática en la casa. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, Sí. pues creo que una inmensa mayoría de casos de familias que buscan atención para su hijo con TDAH serían un buen ejemplo de esta categoría o de este patrón del cliente demandante, en donde se cree que el profesional va a hacer su chamba y eso va a componer al niño sin que ellos tengan que Ujú. involucrarse en el proceso. Que no estoy aquí culpando a las familias ni estoy diciendo que ellos estén equivocados en esto, porque también desde una mirada más compleja y sistémica, pues también los terapeutas hacen otro tanto para que eso se genere, ¿no? Que son las orientaciones individuales. Ujú, sí, claro. Si tú mandas el mensaje de que atrás de la raya porque estoy trabajando, esto es mi chamba y ustedes esperen en sala de espera y yo me encargo del niño. Sí, sí, claro. Y a veces pudiera ser que un buen terapeuta pues tiene a un niño hiperactivo muy tranquilo en el consultorio, leyendo, trabajando, armando un rompecabezas, concentrándose en un
juego de mesa y tolerando la frustración. Y entonces el terapeuta se queda con la idea de que ese niño está muy bien. Pero cuando el niño regresa a casa y empieza a subir la tensión o hay estas diadas incompatibles, porque a veces mamá y papá después de un día de trabajo no tienen la paciencia que tenía el terapeuta en su primer cita, entonces empieza a haber problemas. Y entonces sí se da como una discrepancia o una diferencia de opinión en el sentido de que me dicen las familias, es que el psicólogo nos dice que el niño ya va muy bien, que ha mejorado, pero nosotros lo vemos igual o peor, ¿no? Y por eso... La maestra lo ve peor. Ajá, sí. Y por eso me gusta mucho una frase de Minuchin que dice que el terapeuta debe de llevar el drama familiar al consultorio. O sea, no es suficiente que el niño esté bien controlado en mi sala de terapia frente a mí. No, yo quiero ver al niño conviviendo con su familia, incluso hasta impulsando un conflicto para observar, hacer que la familia dance en tu presencia y poder hacer intervenciones familiares. Ok, que esa sería otra de las estrategias que podemos utilizar con miembros de la familia demandantes, ¿no? Sí. Es decir, ayudarlos a que lleven el drama al consultorio, ¿no? Sí, que incluso en las familias demandantes creo que los primeros pasos no irían muy enfocados a arrancar el tratamiento para el TDAH. Creo que a lo mejor hay una prescripción o un abordaje muy orientado al TDAH podría fracasar. Habría que empezar con abordar otros aspectos, ¿no? Sí. Incluso también ayudarle a entender a la familia, y creo que la familia lo agradece, qué ha pasado con su manera de reaccionar ante anteriores especialistas, ¿no? Cuando tú eres el terapeuta N+1, pues sí es bueno siempre hacer un balance de qué pasó, desde dónde estás arrancando. Que a veces son los pacientes con los que más me tardo, a veces llevo ya 40 minutos de entrevista y apenas me estoy terminando de enterar de todo lo que pasó con los anteriores terapeutas. Y a veces la familia también no entiende lo que estoy haciendo y dice, bueno, a ver, pero ¿por qué este psiquiatra está tan interesado en las experiencias terapéuticas anteriores? Sí, nosotros no venimos a eso, ¿no? Pero yo les digo, bueno, es que quiero saber qué cosas ya no funcionaron, o ya se hicieron, y qué cosas se hicieron y sí mostraron alguna evidencia de que funcionaban, para yo usar eso como un mapa, ¿no? Y no entrar como en un campo minado donde ya sé dónde va a haber las explosiones. Ok, entonces otra idea sería preguntar o tomar un poco de tiempo para hablar acerca de las experiencias terapéuticas anteriores. Exacto. Esto con el fin de también ir evaluando mejor la relación que tiene la familia con los especialistas, ¿no? Y ver cómo queda uno posicionado. Y también uno se puede dar cuenta de que quizá la manera que tiene uno de abordar los casos o tu estilo, tu personalidad, que a lo mejor no es lo que ellos aceptan con más facilidad, ¿no? Y no es lo que están buscando. Y entonces podrías canalizarlo con algún colega. Ok, muy bien. Bueno, pero creo que nos hemos extendido mucho en algunos detalles y al tiempo ha volado. Yo creo que podemos pasar el cliente visitante o no. Sí, pero en pocos minutos. En pocos minutos. Bueno, generalmente es el paciente identificado, o es el paciente, el cliente visitante o el que establece relación de cliente visitante. Es decir, ya habíamos dicho que el cliente visitante pues no ve ni el problema y por tanto no se ve como parte de la solución. Entonces, generalmente es el paciente identificado, pero también puede ser la familia. Una familia que está coaccionada por alguna institución, especialmente la escuela, que puede derivar y que puede ser la más interesada en que el problema se resuelva y que pues lleva a cabo maniobras para que la familia vaya al especialista, ¿no? Que a veces esas maniobras pueden ser francas amenazas, ¿no? De que si al niño no lo llevan con el psiquiatra o el neurólogo y no me traen un papel, no entran a la escuela, ¿no? Sí, y entonces yo creo que ahí juega un papel preponderante el tema del control. El control creo que es lo que más destaca en este tipo de relaciones. El control que puede establecer alguna institución o el control que el mismo terapeuta empieza a ejercer con una familia que no está interesada en el tratamiento, ¿no? Es que fíjate que a veces pasa que un niño con TDAH, imaginemos un TDAH leve, ¿no?
ese niño con la estructura, las exigencias, las demandas de una escuela, ese TDAH va a brincar un poco más que a lo mejor un ambiente en casa donde el niño está más relajado o donde hay un poco de menos estructura. Donde el niño puede tener un poco más laxas. Sí, donde el niño puede tener como más tiempo libre para hacer lo que quiera, donde el niño no tiene que estar sentado poniendo atención. Y que aparte también como pues está más que investigado esta tendencia a heredarse o este patrón genético del TDAH, pues también pudiera ser que un niño con TDAH tenga papás muy distraídos, que sean pésimos observadores, ¿no? Entonces, por un lado tienen a un niño en donde el TDAH se enmascara un poco, se oculta en el ambiente familiar, menos demandante que el escolar, y papás que a lo mejor no los tienen bajo la lupa al niño, ¿no? Y entonces sí pasa que se da ese choque de visiones en donde la maestra dice, es que este niño es incontrolable, no podemos con él, y los papás dicen, no, pero es que no, nosotros no vemos a este niño en casa, o lo que tú nos describes, nosotros no lo vemos en el hogar. Y entonces se recurre como a la presión, bueno, pues ustedes van o van, porque si no ya el niño no lo vamos a recibir, ¿no? Y entonces los padres, para que el niño no tenga más problemas o para que no lo echen de la escuela, pues buscan atención con el especialista. Y a veces sí se sienten los padres que la escuela los mira incluso como negligentes, ¿no? Como llevándolo esto como a un ejemplo de otra condición, como si el niño tuviera un problema del corazón y los papás lo vieran y no lo llevaran con un cardiólogo o con algún médico, pues sí se puede ver como negligencia. Pero la inmensa mayoría de los padres que vienen a mi consulta, pues no considero que sean negligentes, pero sí se da ese choque de visiones en cuanto a qué tan grave es el problema de inquietud o de distracción de un niño. ¿O tú cómo ves esto? Sí, yo creo que otro factor podría ser un miembro de la familia que tiene ambivalencia. Es decir, un padre de familia que está ambivalente con respecto a qué es lo que su hijo tiene y qué es lo que necesita, le va a costar trabajo tomar una determinación como la de ir con un especialista, por ejemplo. Entonces, el padre de familia se puede tardar porque está brincando entre la idea de tiene un problema o no tiene un problema. Y en algunas ocasiones va a decir, sí, mira, aquí hay cosas que me están saltando y que veo que ya no son normales o exceden a mi control. Pero en otras ocasiones va a decir, no, creo que estaba exagerando en ese momento y creo que lo que hace es lo que hacen todos los niños normalmente. Exacto, sí. Y eso hace que esté brincando de un lado para otro en esa ambivalencia y los maestros o las autoridades escolares estén más certeros en que necesita una ayuda, ¿no? Pues el tiempo está volando, Emanuel. Sí, pues bueno, pues creo que hemos terminado. Pues mira, yo pienso que aunque nos extendemos mucho en puntos, pues creo que finalmente se ha cumplido el objetivo de hablar del TDAH, ¿no? Y compartir nuestras experiencias, nuestras visiones sobre este trastorno. Y creo que la ventaja también es profundizar en temas que a veces se van o se tocan de manera superficial. Bueno, entonces nos vemos en 2 semanas. Bueno, creo que hemos profundizado. Sí, hemos profundizado. A no ser que estemos rodeando. Bueno, creo que en esos cada 14 días pasan tantas cosas que a veces yo puedo olvidar algunas cosas que ya discutimos, ¿no? Ok. Y sobre todo porque la mayoría de veces no tengo tiempo de volver a ver los videos. Bueno, creo que sobre todo cuando transmitimos en vivo, cuando los edito, pues a fuerzas, ¿no? Los espectadores nos podrían decir, ¿no? Sí. Y nos podrían decir también si esto ha sido de utilidad para ellos y qué otros temas acerca del TDAH podemos abordar y discutir, ¿no? Y estar al pendiente de los comentarios, dudas, inquietudes, reclamos. Muy bien. Bueno, entonces finalizamos la transmisión y nos vemos en 2 semanas. Nos vemos en 2 semanas. ¿Cómo ves? Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Hasta luego.